texto de la Lectio Divina en Primera de Samuel 15, del 1 al 23, haciendo la lectura de manera alternada. Primera de Samuel 15, del 1 al 23, empiezo yo y continúan, por favor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subiera de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaí 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Ídolos apartados y salir entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová me envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los hagas. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 162.
o Yo quiero andar con Cristo. Himno 162 de la parte número 8, Consagración y Vida Cristiana, compuesta por Weigele y letra por H.C. Boll. Es la autoridad como servicio. Dejo lugar al hermano Misael. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de nuestro Señor. Así como están de pie, hermanos, les invito a abrir nuevamente la palabra del Señor y hagámoslo en el mismo pasaje que hemos leído. Primera de Samuel, capítulo 15. Para leer solamente una vez más los versículos 22 y 23. Versículos 22 y 23, vamos a hacer la lectura unidos, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor. Perdón. Sí, una vez más. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bendito y soberano Señor, te alabamos en esta mañana. Gozoso, Señor, de poder leer tu palabra. Nos has dado, Señor, esa bendición y el gozo, por supuesto, también. Y ahora que lo hacemos, Señor, en la comunión de tus hijos, así como nos hemos unido en la lectura, así te rogamos también, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y lleve fruto abundante, Señor, en nuestras vidas. Sea para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Cuando aprendí este himno que acabamos de entonar,
Hay una línea que no se me olvida, lo cantaba, y a veces cuando lo canto todavía hoy, esa línea la canto. En la tercera estrofa, la aprendí de niño, decía la línea: este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es un precioso himno, y a veces como lo aprendí hace muchísimos años, pues sigo cantándolo de repente así, un precioso himno. Estamos cerrando, hermanos, el año, se ha ido rapidísimo el tiempo. Estamos preparándonos para la época de Adviento y por lo tanto esta será la última predicación de este año concerniente al tema que hemos estado abordando sobre el ejercicio del oficio. Y en los últimos dos temas, el anterior y este, versando sobre la autoridad. En primer lugar, hemos visto una perspectiva bíblica de la autoridad, que es muy distinta a la que el mundo proclama y ejercita. En la manera que se ejerce en el mundo la autoridad dista mucho de lo que las Escrituras nos enseñan. Sumando a este tema que hemos visto anteriormente, en este día miraremos la autoridad como servicio. Todos nosotros ejercemos autoridad, de una o de otra manera. Todos nosotros ejercemos un oficio o varios oficios, porque, como dice el doctor Walters cuando define el oficio, dice: el oficio se refiere a dos cosas. Primero, al lugar que Dios nos da, y segundo, a la tarea que nos encomienda. Y todos tenemos diferentes oficios entonces en ese sentido, en el matrimonio, la familia, en el trabajo, en la escuela y en todas las relaciones, porque las relaciones humanas se establecen y se ordenan por Dios en relaciones de oficio y por lo tanto en ejercicios de autoridad. Para tratar este tema he escogido este pasaje del libro de Samuel, y sería bastante extenso abordar todo el ministerio de Saúl, que la Escritura le dedica bastante tiempo. De hecho, desde el capítulo 13, viene incluso antes con el llamamiento, con toda esta petición que hizo el pueblo de Israel, desde el capítulo 9, y culmina el primer libro de Samuel con ello. Nos lleva hasta narrar la muerte del rey Saúl. En esta historia, que no abordaremos todo, pero sí aquello que tiene que ver con la enseñanza que nos da la Escritura acerca de la autoridad como servicio. La historia de Saúl es muy conocida. Todo el mundo ha leído esta parte. Los jovencitos, los niños de escuela dominical seguramente están ya familiarizados con esta historia. Es muy conocida. Es un momento de transición para el pueblo de Dios en donde nos encontramos, porque está terminando el periodo en que Israel era gobernado por jueces. De hecho, Samuel es el último de ellos y está dando paso al establecimiento de la monarquía, al establecimiento del sistema de gobierno por un rey. Ustedes quizá preguntarán: ¿y que no estamos en esta época hablando de la teocracia? Sí, efectivamente también hablamos de la teocracia, es decir, el gobierno de Dios. Pero Dios, para gobernar a su pueblo, establece oficiales. Lo mismo que lo hace en el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero el Señor gobierna a su iglesia a través de su palabra, como dice nuestra confesión de los Países Bajos. Y para que esa palabra se cumpla, el Señor ha establecido oficiales en su iglesia. Entonces, de la misma manera en el Antiguo Testamento, Dios ya había anticipado
esto no debería sorprender ni ser nada nuevo, porque Dios ya había anticipado desde el tiempo de Moisés que llegaría un día en que Israel tendría un rey. Deuteronomio 17 es el pasaje. Obviamente Israel en el desierto era un pueblo todavía en peregrinación, no había experimentado el vivir como una nación establecida, así que tendría que aprender muchas cosas, y una de ellas sería aprender a vivir como nación en la tierra que Jehová lo iba a instalar. El Señor no dijo cuándo sucedería exactamente eso, simplemente dice cuando llegue ese día. Sin embargo, Israel llegó a este punto de la historia no buscando la voluntad de Dios, sino pidió un rey, y esto significó un evento de rebeldía, como es descrito en 1 Samuel capítulo 8 y versículo 5. Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Como dice el versículo 7. La respuesta de Dios al pueblo a esta petición es el nombramiento de Saúl para ocupar el oficio de rey en Israel. Para nosotros pudiera tratarse simplemente de un evento político, y lo era. Pero la Escritura, en su carácter de libro confesional, es decir, que ve los eventos desde el aspecto religioso. Por eso trata este tema no en términos políticos, sino en términos religiosos. Porque lo que Dios quiere que veamos aquí es lo que dice el apóstol Pablo acerca de la autoridad en Romanos 13, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que el Dios soberano que se revela en las Escrituras es el Dios que dirige todas las cosas, y eso es evidente en esta historia, como en nuestra historia también, en estos tiempos nuestros. Miramos en la historia y observamos en el caso de Saúl los siguientes puntos destacables, que son 3. Primero, vayamos al capítulo 10 de Primera de Samuel y miramos que la llamada al oficio viene de Dios. Es de Dios que Saúl es llamado para ser rey. Versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl de hecho se ve a sí mismo y pues no considera que él tenga las cualidades para ser un rey. De hecho, cuando llega el día de la coronación o el día del ungimiento, se esconde. Pero Samuel le hace claro este punto: no te ha ungido Jehová, es decir, no te ha llamado Jehová, no te ha nombrado Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Y el versículo 24 también dice el texto: y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿no? Primero a Saúl, luego al pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Toda vocación viene de Dios. Toda vocación. En toda vocación Dios nos está dando un lugar y una tarea que cumplir. No solo a Saúl como rey de Israel, sino en todos los demás oficios.
¿quién es el que nos da el oficio de padres? Eso no es una casualidad. El Salmo 127 dice, ¿quién nos da los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Entonces Dios nos da esa bendición. Por mencionar solo unos ejemplos, pero si vemos cualquier lugar de oficio, cualquier tarea que nosotros tenemos, la recibimos de Dios. Y entonces cabe decir esto, como a Samuel, como Samuel le dijo a Saúl, ¿no te ha ungido Jehová? ¿No habéis visto al que Jehová ha elegido? ¿No es esto lo que dice Romanos 13:1? El apóstol Pablo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. En segundo lugar, con el ungimiento viene el Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, dice el texto. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Cuál es el oficio del Espíritu Santo? El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el capacitador o santificador. La unción viene de Jehová y la capacidad o capacitación para el cumplimiento del oficio también viene de Jehová por el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo, vendrá con poder sobre ti. Esto también lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué significó Hechos capítulo 2 para la iglesia? El advenimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesús había dicho, cuando en el capítulo 1 de Hechos les dice que ustedes van a ser mis testigos y lo seréis en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, pero también les había dicho, todavía no se vayan, sino hasta que venga el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo capacita a la iglesia, porque la iglesia actúa en el poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea precisamente a la que le ha llamado. Porque el Espíritu Santo es el capacitador. De esta manera Dios estaba preparando también a Saúl para gobernar al pueblo de Israel. Pero una cosa, nunca se debe olvidar que por sobre el rey hay otro rey. En la perspectiva cristiana, o la perspectiva cristiana nunca da pie para aquello que los reyes alguna vez dijeron, que ellos no debían dar cuentas al pueblo, que no rendían cuentas a nadie, sino a Dios, porque hablaban del derecho divino de los reyes. No. La autoridad del rey se sujeta a una autoridad mayor, como dice el texto, y se debe desarrollar en esos términos. Capítulo 10, versículo 25. Para que no se olvidara este principio,
Dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. En el capítulo 11, versículos 13 y 14. Perdón, 14 y 15. Entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey, pero lo hicieron delante de Jehová. Porque reconoce que Saúl es un siervo, que Saúl ha sido llamado para servir. Saúl nunca debe tener la idea de que él tiene todo el poder, de que él tiene toda la autoridad para hacer con ella lo que él quiera, sino que Saúl es llamado para cumplir con la voluntad de Dios en aquella tarea que Dios le ha encomendado, como rey, y solo como rey. La autoridad de Saúl se limita solo a eso, como la autoridad de cualquier otra tarea que Dios nos da. La autoridad en cualquier oficio se define por el oficio mismo, no por el capricho de ninguna persona. Teniendo entonces estos tres puntos en el caso de Saúl, que es el que Dios llama, que es el que Dios capacita y que es siempre bajo la autoridad de Dios que debe ejercer su oficio, miramos entonces que la autoridad en cualquier relación que se ejerza siempre es un ejercicio de servicio a Dios y al prójimo. Este es el principio que debe gobernar a todos, en todos los ámbitos. Podemos ver a Saúl y vamos a ver a Saúl, pero en cualquier otra relación de oficio esto mismo se aplica. Porque Dios es el que nos da a cada uno de nosotros el lugar que ocupamos y la tarea que debemos desempeñar ejerciendo precisamente ese oficio. Por lo tanto, miremos lo que sucedió con Saúl en el capítulo 13 primero y luego leemos el capítulo 15. Hay dos eventos aquí que son muy interesantes. Versículo 1 del capítulo 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, pasó esto. 2 años sobre Israel había reinado. ¿Qué pasó aquí? Saúl, como rey, encabezó a los ejércitos de Jehová. Cuando los filisteos vinieron para pelear con ellos, Saúl salió con el ejército israelita. Versículo 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Ahí estaban los israelitas. Y cuando los israelitas vieron que estaban en estrecho, que estaban en dificultades, que estaban en aprietos, mirando el ejército que estaba listo para pelear contra ellos, el pueblo comenzó a desertar. Algunos se escondieron en cuevas, otros en fosos, otros en peñascos, en rocas y en cisternas. Saúl comenzó a mirar cómo sus soldados abandonaban sus puestos. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. ¿Qué hizo Saúl? Dice el versículo 9. ¿No?
traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Quién debería ofrecer el holocausto? Saúl estaba invadiendo el oficio de alguien más. El que él fuera el rey no significaba que podía hacer lo que quisiera en el reino. Dios lo había llamado para ser rey. Dios lo había llamado para una función en su pueblo. Pero él no era el dueño, él no podía hacer lo que quisiera. Samuel es el encargado por parte de Dios de ofrecer el sacrificio. También aquí podemos percibir cierto uso supersticioso del sacrificio, porque si no ofrecemos sacrificio, no podemos ir a la guerra. Si ofrecemos sacrificio, a lo mejor vencemos en la guerra. El sacrificio que se ofrecía a Dios era porque Israel todo lo que hace, lo hace en ese contexto de ser el pueblo de Dios y bajo la autoridad de Dios. Y Dios ha puesto a alguien que dirija a Israel en las batallas que ha de enfrentar. Pero la autoridad que Dios da por el oficio tiene sus límites. Y esto es lo que señala, y Saúl acaba de cometer un grave error. Cuando acabó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel y le dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, a veces me imagino la escena como casi diciendo, felicítame porque me esforcé, porque hice algo. Dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Estaba diciendo, las circunstancias me llevaron a esta decisión. Interpretó así, 3 cosas le llevaron a eso, dice: la deserción del pueblo, segundo, el retraso de Samuel, y tercero, que los filisteos estaban enfrente. ¿Cómo tomamos las decisiones en nuestro oficio? Saúl le dice, Samuel, sigue hablando Saúl, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Miren la palabra del Señor, que es dura. ¿Qué pensaba Saúl? ¿Que recibiría una felicitación? Dice Samuel, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Es decir, si eres el rey, pero nunca se te debe olvidar que el rey de todo Israel es Jehová. En la iglesia también se da esto. No eran palabras vanas las que decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, advirtiendo a los oficiales de la iglesia, diciéndoles, no se enseñoreen de la grey. Porque esa es la gran tentación de alguien que tiene autoridad, de usar la autoridad no como debiera hacerlo en razón del oficio, sino poniendo en primer lugar su propio provecho, su propia seguridad. Y Saúl, al hacer esto, olvidó cuál era su deber y cuál era su llamamiento, y como consecuencia ignoró los límites, usurpando las funciones de Samuel al ofrecer el sacrificio, algo que no era su llamado, algo que no era su vocación, algo para lo cual no tenía autoridad.
Su autoridad se limitaba al ejercicio y administración de la justicia en el pueblo de Dios. ¿Qué más vemos en Saúl? En el capítulo 15, una vez más. Otra misión. Recordando que Amalek fue un pueblo que estorbó el paso de los israelitas que caminaban por el desierto. Ahora el Señor dice a Saúl: tú vas a dirigir al pueblo de Dios y vas a castigar a Amalek. No es Saúl que dice: me caen mal los amalecitas y quiero destruir a los amalecitas, porque la autoridad no se usa así, sino que la autoridad que tiene es de servicio, y los amalecitas son enemigos de Dios, enemigos de su pueblo. Por eso es Dios que dice en este capítulo, dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento. Miren lo que le dice al rey: está atento a las palabras de Jehová. Como le dice hoy a cualquiera que está en oficio: esposo, escucha bien las palabras de Jehová. Está atento a las palabras de Jehová. Esposa, también. Padres, estén atentos a las palabras de Jehová para ejercer su autoridad paternal. A los patrones, estad atentos a las palabras de Jehová para que ejerzan su oficio, para que ejerzan la autoridad que compete como patrones. Y podríamos hacer una lista grande, pero este es el principio. Le recuerda Samuel a Saúl que fue ungido por rey sobre Israel, así que ahora esté atento a escuchar las palabras de Jehová. Y Jehová le dice, hermanos, en resumen, Jehová le dice: ve y acaba con Amalek. Destruye todo, no tomes absolutamente nada de Amalek. Fueron, cumplieron la misión a medias, porque le perdonaron la vida al rey, trajeron al rey Agag. También del ganado escogieron lo mejor, lo más gordo, lo más precioso, y dijeron: cuando lleguemos vamos a hacer una fiesta de sacrificios a Jehová. Cuando llegan, y llega también Samuel, la pregunta es: ¿has cumplido lo que Dios te dijo? Saúl dice que sí, pero la verdad es que no. Versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo vil y despreciable destruyeron. Sí, porque eso no cuesta trabajo, ¿no? Es decir, no te cuesta trabajo deshacerte de un vestido roto, descosido, rasgado, pues lo tiras porque ya no te es útil. Pero de uno nuevo, precioso, bonito. Ellos incumplieron con esto la palabra de Dios. Olvidaron que estaban en servicio a Dios, que fueron llamados para escuchar a Dios y para cumplir su voluntad, y que la autoridad que tienen es para eso. Pero antepusieron su parecer a la palabra de Dios y terminaron haciendo esto. Trajeron a Agag y trajeron todo este ganado. ¿Y qué dice Dios a ese respecto? Versículo 11.
me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Mira aquí de esta manera en el contexto del pacto. ¿Por qué me pesa? No dice porque trajeron los animalitos, sino algo muy importante: se ha vuelto en pos de mí. Un acto nuestro en cualquier oficio que incumplamos es un acto en contra de Dios. Si nosotros como padres, y que tenemos autoridad como padres para instruir y disciplinar a nuestros hijos, y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Incumpliendo nuestra vocación, incumpliendo el ejercicio de nuestra autoridad. Y luego los padres dicen: pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo, por favor ore mucho por mi hijo, porque ya no lo aguanto. A ver, vamos un poquito hacia atrás, ¿no? ¿Cumpliste con la tarea que Dios te dio? ¿O fuiste como Elí? ¿Se acuerdan de Elí? ¿Cómo regañaba Elí a sus hijos? ¿Cómo ejercía Elí la autoridad sobre sus hijos? Parece que Elí se adelantó a su tiempo, porque veía a sus hijos y decía: no se vayan a traumar si les levanto la voz. Se adelantó a su tiempo, ¿no? Porque veía a sus hijos y escuchaba las tronerías que hacían sus hijos y decía: hijos, no pues. Y ahí se quedaba: hijos, pórtense bien. Nada les cuesta. ¿Y cuál fue el resultado? Destrucción. La autoridad que Dios nos ha dado es para que en donde estemos cumplamos en obediencia a Dios, porque eso es para servicio de nuestro prójimo también. Aquí miramos cómo Dios dice: incumplió, se ha vuelto contra mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel también y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Y qué dice Saúl? Versículo siguiente, versículo 20. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo Tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Él dijo: yo he cumplido. Samuel dice: no, porque no has ejercido la autoridad en servicio a Jehová. Al final, si así fue, cedió a lo que el pueblo estaba diciendo. En ese punto Saúl era el general de los ejércitos de Jehová y estaba encargado de que se cumpliera la palabra de Jehová letra por letra, sin ninguna excepción. Pero Saúl dice: yo sí lo hice. Dios dice: no. Porque ¿cuál es el principio entonces de todo oficio? Se complace Jehová tanto en holocaustos, en víctimas. Es decir, ¿vamos a eso? O como se le atribuye a Maquiavelo, aplicamos ese principio de que el fin justifica los medios. No.
Con Dios actuamos con principios, obedeciendo los principios, con los resultados que Dios ha prometido al que obedece de acuerdo a sus principios. Dios no se va a complacer de un sacrificio que es el resultado de la desobediencia a su mandamiento. Dios no se complace de un resultado que nosotros podríamos estar contentos si ese resultado no es el resultado de haber obedecido su ley en el ejercicio de nuestros deberes. El resultado viene como bendición de Dios. Lo que Dios pide de nosotros es obediencia. Hay un canto que dice: sembraré, dejaré el resultado al Señor. En todo esto miramos, en estos 2 episodios leemos que Saúl olvidó que el rey de Israel es Jehová y que él fue instalado al oficio por Dios. Por ello es que Moisés había ordenado que se hiciera una copia de la ley de Jehová para que el rey la tuviera consigo. ¿Cuál era el propósito de que el rey tuviera una copia de la ley con él? Que él era el encargado de obedecer a esa ley, primero él delante de Dios, y segundo, actuar en consecuencia de esa misma ley, enseñando entonces que el rey de todo Israel y de todos los aspectos de la vida es Jehová. Todos nosotros somos puestos en oficio para obedecer a Dios. La autoridad de cualquier oficio se distorsiona cuando ésta es usada para el beneficio personal. Aquí Saúl actuó de manera personal en este primer caso y en el segundo caso, en 13 y 15 de estos capítulos. Pero después también, cuando se enteró de que el futuro rey de Israel sería David, ¿qué hizo Saúl? La agarró personalmente. ¿Acaso David era un enemigo del pueblo de Dios? ¿Acaso David era un enemigo de Dios como para perseguirlo? No lo era. Saúl se rebeló en eso también contra Dios y actuó de manera caprichosa, usó la autoridad de una manera distorsionada para beneficio personal. Usó al ejército y todos los recursos que tenía el ejército de Israel para perseguir a un enemigo personal, que era David. ¿Eso era justo? No. Cualquier autoridad que sea usada en beneficio personal, sin tener en cuenta que primero es servicio a Dios y segundo que es servicio a su prójimo, está distorsionando la autoridad que Dios le dio. ¿Cómo usas tú tu autoridad, hermano? ¿Cómo ejerces tú la autoridad que Dios te dio en el oficio? El profesor en la escuela tiene la autoridad para enseñar con autoridad precisamente, decir, esto es así. ¿No? 2 más 2 son 4. Porque ahora con que todo es subjetivo, a lo mejor 2 más 2 ya son 7. El profesor tiene autoridad para enseñar y tiene autoridad para decir este estudiante sabe y aprueba, y tiene autoridad para decir este estudiante no sabe y lo reprueba. Pero si pasa a alguien solo porque me caes bien y reprueba a alguien solo porque me caes gordo, falla a su oficio, distorsiona la autoridad que Dios le dio. No tiene autoridad para eso. La autoridad para él es para edificación en el servicio a Dios y en el ejercicio de su autoridad a los demás. Cualquiera que usa en beneficio personal, ahí va Saúl con su ejército y dice, busquen a David hasta debajo de las piedras.
gastando los recursos de Israel. Como aquí lo hizo en el capítulo 13. En el conflicto otra vez con los filisteos. Bueno, de hecho es más adelante. Israel está una vez más en guerra, dice el capítulo 14, versículo 23, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó a la batalla hasta Bet-Aven. En esta batalla, dice en el versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Saúl les llama mis enemigos. ¿Son tus enemigos o son los enemigos de Israel? ¿O son los enemigos del pueblo de Dios? Pero él dice, son mis enemigos y nadie come nada hasta que acabemos con ellos. Al hacer hacer que el pueblo jurara eso, puso en peligro la vida del pueblo mismo. Fue una determinación arrebatada. El pueblo tenía hambre, el pueblo desfallecía, pero no pueden tomar alimento porque están bajo juramento. A veces usamos la autoridad de manera arrebatada. Y debemos ser sabios, hermanos, para eso. Saúl tiene que reconocer que pecó. Dice Saúl en el versículo 24 del capítulo 15. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El rey pecó. No dijo groserías, no cometió adulterio. ¿Por qué dice pequé? Porque no cumpliste con la vocación que Dios te dio. Incumplir con la vocación que recibe uno de Dios es pecado. Como padre puedes decir, no soy borracho, no soy adúltero, no soy ladrón. Bueno, y como padre, ¿cumpliste tu vocación, tu oficio? Creo que a veces no hemos visto, hermanos, que tenemos que arrepentirnos en nuestra vocación. Quizá cuando decimos, venimos a la confesión delante de nuestro Dios, buscamos a ver si me robé algo, ¿no? Buscamos a ver si dije una grosería, buscamos a ver si a lo mejor golpeé a alguien o estoy enojado con alguien. Pero lo primero que debemos hacer, hermanos, es examinar nuestro oficio. ¿Qué de nuestro oficio? Porque todo incumplimiento del oficio de uno es pecado. No hemos cumplido la ley de Dios. No hemos acatado los mandamientos de Dios. Y ver cómo hemos ejercido esa autoridad. Hemos servido a Dios porque hemos cumplido los mandamientos de Dios. Uno. Segundo, hemos servido a nuestro prójimo. Cuando los hombres nos peleamos por la autoridad, buscamos la autoridad para mandar. Esa es la perspectiva que tenemos, ¿no? Yo quiero ser el líder porque quiero mandar a los demás y decirle a este, haz esto y haz aquello, ¿no? El Señor Jesucristo nos enseñó algo a este respecto y con esto terminamos, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 15.
Los discípulos del Señor mismo discutieron en algunas ocasiones sobre qué iba a pasar cuando el Señor ya no estuviera o cuando el Señor viniera en su reino. ¿Qué hizo el Señor para enseñarles una gran lección? Estando con sus discípulos, mi cita está equivocada. Estando el Señor con sus discípulos y conociendo este tipo de discusiones entre ellos, el Señor tomó un balde con agua, tomó también una toalla, gracias hermana, capítulo 13, y va hacia sus discípulos. ¿Qué hizo el Señor? Algo sorprendente. ¿Acaso alguien que tiene una jerarquía superior se humilla para hacer algo a alguien que está bajo su autoridad? Normalmente no. El Señor nos da una lección muy importante. Versículo 5. Puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con toallas con que estaba ceñido. Pedro se resistió y a las palabras del Señor finalmente dijo: no solo me lave los pies, lávame todo. Porque él dijo: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 13. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor, siendo el Señor, enseñó a sus discípulos esta gran lección, que el oficio es de servicio. Y el Señor vino a la cruz, sirvió por nosotros, sirvió al Padre en la tarea que Él le encomendó y la cumplió hasta el final. Si no el Señor hubiera hecho ese cumplimiento, nosotros no tendríamos la salvación que tenemos ahora. Nosotros disfrutamos de esa salvación porque el Señor Jesucristo ejerció el oficio que le fue encomendado del Padre y nos ha enseñado también a nosotros que el servicio es el rasgo distintivo de los oficiales del reino de Dios. Sirvamos pues a Dios y nunca olvidemos que lo que tenemos y lo que somos y la tarea que ha sido encomendada a nuestras manos la hemos recibido de Dios para servicio a Él y para servicio a nuestros semejantes. Sirvamos pues al Señor en temor y temblor, que ejemplo nos ha sido dado. Oramos. Bendito Dios y Padre,
Señor, tú nos traes a la reflexión con tu palabra en esta porción, en este tema, Señor, de la autoridad y cómo la ejercemos. Porque si bien hemos visto grosso modo a Saúl en estos dos casos en los que mostró falta de visión, en los que mostró un olvido de la ley tuya, de los mandamientos tuyos, y el resultado, Señor, fue desastroso. Nos enseña a nosotros también, Padre, que sea el oficio que tengamos y la autoridad que es intrínseca al oficio, que viene de ti, y que somos llamados para servirte, Señor, en cualquier labor, en cualquier tarea a la que hemos sido llamados. Pero también en ello, Señor, hemos de servir a nuestro prójimo, porque el ejercicio de la autoridad debe ser para edificación y nunca, Señor, para destrucción. Lamentablemente hemos de reconocer, Padre, que en muchos momentos hemos ejercido la autoridad de tal manera que el resultado ha sido lamentable. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Y pedimos perdón, Señor, por el equivocado uso o ejercicio de nuestro oficio, el equivocado uso de la autoridad en los diversos puestos, Señor, de tu reino que nos has dado. Te rogamos ahora sabiduría, Señor, entendimiento, para que la tarea que es responsabilidad nuestra, la ejerzamos, Señor, con entendimiento y con provecho para nuestros hermanos, para aquellos que están bajo nuestra autoridad. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, por la palabra. Nos ponemos en pie, hermanos, y en respuesta a la palabra predicada cantemos el himno 192, las huestes del rey, las huestes del rey. De la parte novena del himnario, el culto y los sacramentos, compuesta por Adam Gaber, 1916, y traducción por G. Morales F.